El temor de nuestra teología por la reencarnación. Muchas creencias dicen que la reencarnación es una idea falsa, que solo tenemos una vida aquí, una oportunidad. Eso no es preciso. Los seres humanos tenemos nuestras teologías basadas en el temor, cuyas enseñanzas rodean una idea de un Dios al que se le debe adorar y temer. Fue a través del temor como toda nuestra sociedad terrenal se reformó del matriarcado y pasó al patriarcado. Fue a través del temor que los primeros sacerdotes lograron que la gente enmendara su mal camino y escuchara la palabra del Señor. Fue mediante el temor que distintas teologías obtuvieron y controlaron a sus miembros. Se insistió incluso en que Dios nos castigaría si no íbamos a reunirnos cada domingo con Él. No hacerlo se declaró como pecado, y no solo a reunirse en nombre de Dios con cualquier doctrina. Uno tenía que asistir a esa en particular. Si se asistía a otra, eso también era pecado. Esto fue un intento de control puro y simple mediante el temor. Lo sorprendente es que funcionó. Todavía funciona. La gente siempre creerá en el infierno y en un Dios que los enviará allí, mientras crea que Dios es como el hombre, despiadado, interesado, que no perdona y vengativo. En el pasado, la mayoría de la gente no podía imaginar a un Dios que pudiera elevarse sobre todo eso. Por lo tanto, aceptaron las enseñanzas de muchas teologías, de temer la terrible venganza del Señor. Fue como si la gente no pudiera confiar en sí misma para ser buena, para actuar adecuadamente por cuenta propia, por sus propios motivos. Por lo tanto, tuvieron que crear una teología que enseñara la idea de un Dios enfadado y castigador para mantenerse en línea. Ahora, la idea de la reencarnación atacó todo eso. Las teologías más atemorizadoras proclamaron que sería mejor que fuéramos buenos, o de lo contrario. Y los que creen en la reencarnación dijeron, tendrán otra oportunidad después de esta, y otra después de esa, y aún más oportunidades. Por lo tanto, no se preocupen, actúen lo mejor posible. No se paralicen tanto debido al temor, que no puedan moverse. Prométanse a sí mismos ser mejores y continúen. Naturalmente, aquellas teologías no quisieron escuchar tal cosa. Por lo tanto, hicieron dos cosas. Primero, denunciaron la idea de la reencarnación como herética. Luego, se creó el sacramento de la confesión. La confesión podía ser para el creyente lo que prometía la reencarnación, esto es, darle otra oportunidad. Entonces, tuvimos un arreglo en el que Dios nos castigaría por nuestros pecados, a no ser que los confesáramos. En ese caso, podríamos sentirnos a salvo, sabiendo que Dios había escuchado la confesión y nos había perdonado. Sí, pero hubo un impedimento. Esta absolución no podía llegar directamente de Dios. Tenía que llegar a través de nuestra teología, cuyos sacerdotes daban penitencias que tenían que cumplirse. Por lo general, estas consistían en oraciones que se le requerían al pecador. Por lo tanto, ahora tenían dos motivos para continuar siendo miembros. Nuestra teología descubrió que la confesión era una atracción tan buena que pronto declaró que era pecado no confesarse. Todos tenían que hacerlo al menos una vez al año. Si no lo hacían, Dios tendría otro motivo para enfadarse. Más y más reglas, muchas de ellas arbitrarias y caprichosas,
empezaron a promulgarse, cada regla teniendo detrás de ella el poder de la condenación eterna de Dios, a no ser, por supuesto, que se confesara el fracaso. Se presentó otro problema. La gente supuso que esto significaba que podía hacer cualquier cosa, siempre que lo confesara. Nuestra teología se encontró en un dilema. El temor había abandonado el corazón de la gente. La asistencia a las reuniones y sus miembros disminuyeron. La gente se iba a confesar una vez al año, cumplía su penitencia, era absuelta de sus pecados y continuaba con su vida. No había duda en eso, había que encontrar una manera para inculcar de nuevo el temor en el corazón. Se inventó el purgatorio. Se describió como un lugar parecido al infierno, pero no eterno. Esta nueva doctrina declaró que Dios nos haría sufrir por sus pecados, incluso si los confesábamos. Bajo esta doctrina, Dios decretó cierta cantidad de sufrimiento para cada alma no perfecta, basándose en el número y tipo de pecados cometidos. Había pecados mortales y veniales. Los pecados mortales los enviarían directamente al infierno, si no se confesaban antes de morir. Una vez más, la asistencia a la iglesia aumentó. Se hicieron también colectas y contribuciones especiales, porque la doctrina del purgatorio incluía también una forma en que uno podía evitar el sufrimiento. De acuerdo con las enseñanzas de nuestras teologías, uno podía recibir una indulgencia especial, una vez más, no directamente de Dios, solo de un ministro de la iglesia. Estas indulgencias especiales liberaban a uno de sufrir en el purgatorio, que se había ganado con los pecados, o al menos de parte de éste. Algo como menos tiempo por buen comportamiento. Estas suspensiones del castigo se concedían a muy pocas personas, por lo general aquellas que hacían una contribución a la iglesia. Por una gran suma, uno podía obtener una indulgencia plenaria. Esto significaba no pasar ningún tiempo en el purgatorio. Era un boleto sin parada directa al cielo. Este favor especial de Dios estaba disponible para muy pocas personas, tal vez para la realeza y los muy ricos. La cantidad de dinero, joyas y tierra dada a la organización a cambio de estas indulgencias plenarias fue enorme. Sin embargo, la exclusividad de todo esto produjo gran frustración y resentimiento entre las masas. El campesino más pobre no tenía esperanza de obtener una indulgencia del obispo y por lo tanto el vulgo perdió fe en el sistema y la asistencia amenazó con disminuir de nuevo. Introdujeron entonces las velas de la novena. La gente podía ir a las reuniones y encender una vela de la novena por las pobres almas del purgatorio, y al recitar una novena, una serie de oraciones en un orden particular que llevaba cierto tiempo completar, podían quitar años a la sentencia del difunto querido, sacándolo del purgatorio más pronto de lo que de otra manera hubiera permitido Dios. No podían hacer nada por sí mismos, pero al menos podían orar para pedir piedad por los difuntos. Por supuesto, sería útil si se introducían en la ranura 1 o 2 monedas por cada vela encendida. Muchas pequeñas velas ardían detrás de mucho cristal rojo y muchos pesos y centavos se depositaban en multitud de cajas pequeñas, en un intento de disminuir el sufrimiento infligido a las almas del purgatorio. Esto es increíble. La gente no pudo ver a través de todo eso. La gente no lo consideró un intento desesperado de nuestra teología desesperada para mantener a sus miembros desesperados por hacer algo para protegerse de ese malhechor que llamaban Dios. La gente creyó eso. No es sorprendente que nuestra teología declarara que la reencarnación no existía.